les bendiga en este precioso día. Reciban un cordial saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Antes de ir a exponer la palabra del Señor en este precioso día, quiero invitarlo a usted, allí donde usted está, a que oremos y coloquemos este mensaje en las manos del Señor. Poderoso Dios, en esta hora del día, Señor, delante de tu presencia estamos, Dios, una vez más, dándote gracias a ti porque tú eres bueno, Rey, y tu inmensa misericordia y tu favor es para siempre. Gracias, Señor, porque este es el día que tú creaste, un día en el cual veremos tu mano poderosa moverse con poder y gloria en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de nosotros alimentarnos diariamente del maná, de tu palabra, de esas promesas que tú tienes para con nosotros, Dios. Te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía. Te pido, Señor, que esta palabra hable al corazón de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de mi familiar y de la persona que ha de escuchar hoy este mensaje, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por medio del cual tú nos la das a conocer. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Quiero que me acompañes allí donde tú estás a la palabra del Señor a través de la Escritura. Vamos a leer el Salmos capítulo 124. Y dice la palabra del Señor: alabanza por haber sido liberado de los enemigos. Qué precioso título, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros se nos olvida darle la gloria a Dios, darle alabanza a Dios cuando Dios a nosotros nos liberta de los enemigos, de las maquinaciones del adversario. Y dice la palabra del Señor en esta hora del día, en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu, creyendo y confesando que donde estemos dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor, y que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y por ende, sabemos que en tu casa, en mi casa, en el lugar donde hoy su palabra es escuchada, se manifiesta la liberación del poder de Dios. Y dice la palabra del Señor: al no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, al no haber estado Jehová por nosotros, al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, y cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestras almas hubiera pasado el torrente, y hubiera entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová que nos dio, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos, que hizo el cielo y la tierra. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor nos regala a diario a través de su devocional Descansando en Dios. Amado hermano, amado amigo, familiar que nos escuchas hoy a través de este medio, le damos gracias a Dios porque dice su palabra que Dios hace de sus vientos sus mensajeros, y de la llama de fuego Dios hace sus ministros. En el versículo directamente, el Salmo 124, versículo 7, hay una promesa, la cual David hablaba y le hablaba al Señor diciendo: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. ¿Sabes que algunas dificultades son como el pozo? Uno cae y luego sale. Pero hay otros problemas o dificultades que son como la arena movediza, que cuando más tratamos de salir, más sentimos nosotros que nos hundimos, más sentimos nosotros que caemos y más atrapados nos sentimos. Ese era el caso en el cual David se encontraba cuando le habla al Señor a través de este Salmo 124. Y dice
titula Alabanzas por haber sido liberado de los enemigos. ¿Cuántas veces nosotros clamamos el favor de Dios? Buscamos esa intervención divina, apelamos al Todopoderoso para que Él libre nuestras almas del enemigo. Y cuando hablamos de enemigo, no estamos hablando solamente de los enemigos físicos, estamos hablando de enemigos espiritualmente. Recuerda lo que dice la Escritura, que tu lucha y mi lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas que habitan en las legiones celestes. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor que sea Él metiendo su mano poderosa a favor de nosotros, que sea Él librándonos a nosotros de los enemigos, porque cuando se habla de enemigos se está hablando de alguien que es más fuerte que nosotros. Si nosotros miramos en el diario vivir, nos enfrentamos a personas que son, entre comillas, más fuertes que nosotros, que tal vez tienen más señorío, más poderío que nosotros, hablando en un campo físico. Pero si nosotros estamos hablando de un campo espiritual, sabemos nosotros que el enemigo de nuestras almas, nosotros solos no lo vamos a poder enfrentar a él. Nosotros solos no lo vamos a poder vencer. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos que el Cristo de la gloria se entrone en medio de nuestras vidas, que sea Él obrando dentro de nuestro corazón para darnos que la fortaleza. Necesitamos nosotros primeramente someternos a Dios, como dice el apóstol Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo y él tendrá que huir de vosotros. ¿Sabes que los enemigos que se levantaron en contra de David se levantaron fue con un propósito de destruirlo? Y David empieza y nos habla a nosotros, nos coloca una imagen del lazo del cazador. Del lazo del cazador. Y por eso te decía hace un momento que hay algunas dificultades que son como un pozo. Uno cae en ella y luego sale. Porque cuando nosotros caemos, si está en nuestras fuerzas, tú y yo levantarnos, nos levantamos. Pero hay otros problemas que son como una ciénaga, que cuando más tratamos de salir de ellos, tanto más nos hundimos. Tanto más nos hundimos. El dar el curso a un chisme, muchas veces nosotros abrimos puertas a que los enemigos físicos, los enemigos invisibles, se manifiesten en medio de nuestro entorno. Y una de las posibilidades por la cual tú y yo abrimos puertas es cuando nosotros no sujetamos nuestra lengua. Es cuando nosotros directamente no refrenamos nuestra boca. Dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor, que aún el necio cuando calla se le cuenta como sabio. Muchas veces nosotros hablamos tantas cosas que esas palabras no le ponemos sentido, o tal vez las hablamos y no cavilamos lo que podemos nosotros estar formando por una mala interpretación de la palabra, o por decir algo que no se podía decir en ese tiempo, o que nos hacía referencia a la situación que nosotros estuviéramos pasando. Dice directamente, para seguirte contando un poco a través de la historia, dice que cuando tú y yo le damos curso al chisme, el chisme lo puede poner a uno en todo tipo de situaciones, a medida que el chisme se desparrama, y si uno trata de detener el daño, solo empeoramos las cosas. Mira, dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, a través de Proverbios 16, versículo 28, dice que el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos.
Mira, muchas veces nosotros por la perversidad, por la maldad que podemos tener dentro de nuestro corazón, cuando nosotros no le entregamos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros no empezamos a dejar que el Espíritu de Dios haga la obra redentora dentro de nosotros, de Cristo aquí en la tierra, que el Espíritu Santo sea el que limpie nuestro corazón, vamos a hablar palabras contumaces. Vamos a hablar palabras de doble sentido. Vamos a hablar palabras que va a dañar. Y no miramos directamente que no solo una mala palabra que nosotros digamos, no solo va a provocar un chisme, sino que va a dañar y va a apartar a los mejores amigos. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esa situación. En esa situación en la cual, por una mala frase que hayan dicho, han traído división. No sé si tú te has encontrado en ese caso en el cual alguien ha hecho algo que no es, que tú no lo has dicho. Y ya cuando la persona se ha querido enmendar, lo que ha hecho es derramar más avalancha. Asimismo, es lo que figura el lazo del cazador a través del Salmo 124. A través del Salmo 124, Dios nos lleva a nosotros a que nosotros nos confrontemos, a que nosotros siempre entendamos que en medio de los momentos difíciles estamos llamados a darle alabanza a Dios, porque Dios es el único que nos puede librar a nosotros. Dios es el único que nos puede librar a nosotros. Es exactamente la imagen del lazo del cazador. Si tú y yo miramos en el verso 7 del Salmo 124, dice la palabra del Señor: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Si tú y yo traemos a memoria el cazador cuando coloca las trampas, cae el animalito. Y el animalito, por mucha fuerza que haga para salir de esa trampa, lo que hace en su fuerza es hacerse daño. Pero cuando viene alguien que sabe cómo se quita la trampa y lo suelta, el animalito queda libre. ¿Sabes que el enemigo es experto en colocar trampas en medio de nuestras vidas? Y nosotros muchas veces caemos a esas trampas, caemos en esas trampas. Y después nosotros queremos salirnos, nos pasa como la figura del ave. Cuando los cazadores van a cazar aves directamente, ellos colocan sus cuerdas y les colocan alimentico a los pajaritos, a las aves que ellos quieren cazar. Y las aves vienen, ven el alimento allí y vienen desenfocadas a alimentarse. Pero lo que ellas no entienden es que ahí está la cuerda, que apenas ellas meten el piquito para comer el alimento que está en el recipiente, la cuerda los enrolla en su cuello. Y el ave tira y tira y tira para soltarse. Pero muchas veces vemos que el ave se muere. ¿Sabes que nosotros necesitamos directamente que sea Dios el que se manifieste en medio de los momentos difíciles que estemos pasando? Cuando tú y yo hemos caído en esas trampas del enemigo, cuando tú y yo hemos sido vulnerables como lo es el ave, cuando cae en la trampa del cazador, necesitamos nosotros que venga Cristo de la gloria y que suelte esa cuerda, que rompa esa cadena físicamente, espiritualmente, familiarmente, económicamente, laboralmente, en la área en la cual nosotros estemos cayendo en la trampa. El único que puede sacarnos a nosotros es el Señor. Por algo dice la Escritura que Dios no dejará que nuestros pies resbalen por el resbaladero. Por algo dice la Escritura que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la leve tribulación. Y es necesario que tú y yo entendamos cada día que en todas las áreas de nuestra vida necesitamos tú y yo la intervención divina del Señor. Por eso David le habla al Señor directamente a través de este salmo. David desnuda su corazón delante de la presencia del Señor. David le dice a Dios directamente que él se ha sentido muchas veces como el ave que pasa a ser presa del cazador. Si nosotros reflexionamos cuántas veces nosotros hemos pasado a ser presa del cazador. Y hemos visto nosotros cómo el Dios Todopoderoso, cómo el Cristo de la gloria, cómo el poder del Espíritu Santo de Dios se manifiesta y trae liberación en medio de nuestras vidas.
Y nosotros muchas veces decimos, es que yo soy muy de buenas, es que yo tengo mucha suerte, pero se nos olvida que la gloria y la honra hay que dárselas al Señor. Porque Él lo prometió, Él prometió. Él prometió. ¿Sabes que por la otra parte del versículo dice, pero el lazo se rompió? El Salmo 124, versículo 7, parte B, dice directamente, se rompió el lazo y escapamos nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición cuando tú y yo estamos pasando esos momentos difíciles! ¡Qué bendición cuando tú y yo estamos viendo directamente que las aguas impetuosas se han levantado con furia y nos quieren hundir! ¡Qué bendición cuando tú y yo estamos pasando esos momentos difíciles en los cuales nosotros queremos salir y antes vemos que retrocedemos y que caemos más y que caemos más! ¡Qué bendición! Nosotros saber que el Cristo de la gloria, el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestras vidas, como dice la palabra del Señor, y se cumple lo que dice el Salmo 124, versículo 7, parte B, dice, se rompió el lazo del cazador. Y sabes que es donde viene a memoria la palabra del Señor a través de Juan 8:32, cuando nos dice la Escritura a nosotros, y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libres. Es donde nosotros vamos a la presencia, a la fuente que es Cristo y le pedimos al Señor y clamamos por la liberación. ¿Por qué? Porque la liberación es el pan de los hijos. Porque tú y yo somos hijos y necesitamos ser libres, libres de las ataduras, libres de las ligaduras, libres de los conjuros, libres de las oraciones contrarias que nos estén lanzando, libres de la hechicería, libres de las palabras de maldición que han querido tocar tu casa, mi casa, tu parentela, mi parentela, tu vida, mi vida. Necesitamos nosotros que este versículo se cumpla y se haga vida en medio de nosotros, amados hermanos, amados amigos, familiares que me escuchan hoy a través de este audio o los que me pueden ver a través de este video. Donde tú estás, necesitamos que el poder de Cristo se manifieste a favor tuyo. Pero para manifestarse ese poder de Cristo en medio de nuestra vida, nosotros necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Necesitamos entender que Jesucristo es el único que puede vencer al enemigo. Que Jesucristo es el único que nos da la oportunidad a nosotros de ver la gloria de Dios. Necesitamos nosotros creer en la palabra del Señor. Y entender nosotros que nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Sabes que muchas veces nosotros buscamos la ayuda en medio del hombre y sabiendo nosotros directamente que lo que dice Jeremías, maldito el hombre que pone la confianza en el hombre. Sabes que nosotros, tu socorro y mi socorro viene del Señor. Y si Dios ha dicho que Él nos ha de librar a nosotros y que tú y yo le demos alabanzas a Él en medio de los momentos difíciles, es porque el Señor ha de cumplir su propósito en medio de nuestras vidas. Me llama mucho la atención que cuando nosotros estamos pasando estas situaciones difíciles, esas situaciones difíciles empiezan a tocar diferentes áreas en medio de nuestras vidas. Y una de las áreas que el enemigo toca y quiere cada día venirse con toda su furia es en medio del área personal. ¿Por qué? Porque si el enemigo te daña a ti personalmente, no solo va a dañarte a ti, amigo, hermano, familiar, va a dañar a tu casa. Porque el enemigo va a empezar a dañarte a ti personalmente, va a empezar a mandar pensamientos contrarios, va a empezar a enviarte dardos en los cuales te va a decir que tú no sirves, que tú eres un mediocre, que tú no vales la pena, va a empezar a dañar tu área personal. Pero donde Cristo de la gloria se manifiesta y empieza y te dice a ti, me dice a mí directamente que somos la niña de sus ojos, que somos su real tesoro, que somos nosotros, que Él nos tiene esculpidos en el hueco de la palma de su mano. Va a empezar a tocar tu área financiera. ¿Para qué? Para que tú y yo reneguemos de Dios. Para que nosotros directamente no busquemos a Dios. Y se nos olvida aquella palabra que el Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Se nos olvida aquellas promesas que Jesús nos ha dado a nosotros cuando nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas
o serán añadidas? ¿Sabes que David la tenía clara? David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, no tenía el corazón de Dios, sino un corazón conforme a Dios, empieza y habla a Dios. A través del Salmo le hace una oración, le hace un himno y empieza a él a sentir esa llenura, a sentir ese respaldo del Señor, porque cuando nosotros anunciamos la palabra del Señor, sentimos esa llenura y sentimos ese respaldo del Señor. El enemigo va a querer tocar tu área familiar. ¿Cuántas veces tú y yo vemos que nuestra familia va cayendo en el pozo? Y entre más nosotros queremos sacarlos, levantarlos, vemos que más y más y más se hunden. Es donde nosotros tenemos que clamar al Señor y decirle: Dios, mete tu mano en medio de mi familia, porque mi casa y yo le serviremos a Jehová. Porque nosotros tenemos que empezar a hablar conforme al idioma del reino, conforme a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos afectados en nuestra vida ministerial? Que creemos que estamos estancados, que creemos que ya Dios nos ha desechado. Y el enemigo nos manda dardos diciéndonos: mira, tú que tanto que clamas a tu Dios y tu Dios no te responde. Tú que tanto que buscas a tu Dios y más enemigos se te levantan. Y eso son puras mentiras del diablo, porque la palabra del Señor lo dice directamente, que Dios nos ha llamado y a todos nos ha dado un ministerio de la reconciliación. Todos estamos llamados a reconciliar las almas con Cristo. Todos estamos llamados a que su palabra, la bendita y santa palabra del Señor, traiga liberación sobre nuestras vidas. Amado, amada, ¿sabes? El atribulado salmista describe con 3 palabras al enemigo. Describe con 3 palabras al enemigo. Lo primero que él lo describe como buitres, como bestias que se los habían tragado. Dice en el versículo 3 y 4 del Salmo 124, versículo 3 y 4 dice: vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces no nos habrían inundado las aguas, sobre nuestras almas hubiera pasado el torrente. Muchas veces nosotros vemos directamente que salimos de una tribulación, salimos de un problema, salimos de un momento difícil y vemos todo calmadito. Y cuando menos pensamos, viene el torrente que quiere y nos hace una avalancha. Pero si no hubiera sido, como dice el verso número 1, David, sino dice: al no haber estado Jehová con nosotros, diga ahora Israel. Sabes que si tú y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles y hasta ahora, hoy, contamos nosotros con el aliento de vida, es porque el versículo 1 se ha cumplido en medio de nuestras vidas y se seguirá cumpliendo mientras tú y yo tengamos vida y creamos en un Cristo todopoderoso. ¿Sabes que el Salmos capítulo 56 versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, que me devora el hombre, que me oprimen cada día? ¿Sabe? David le decía: tenga misericordia, Dios. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia. Cuando tú y yo estemos pasando momentos difíciles, momentos de aflicción, momentos en los cuales los enemigos ocultos, visibles o invisibles, se nos levantan y quieren hacernos daño, tenemos que pedirle al Señor misericordia. Porque cuando tú y yo le estamos pidiendo misericordia, le estamos diciendo: Señor, necesito tu ayuda. Necesito, Señor, que tú te manifiestes, porque tú eres un Dios grande en misericordia. ¿Sabes que directamente él habla, también describe al enemigo como torrente de aguas impetuosas? Las torrentes de agua impetuosas son corrientes que algunas veces ocasionan graves inundaciones. Muchas veces uno dice: es que yo solamente dije una pequeña frase, pero se nos olvida lo que dice la palabra del Señor, que una gota de levadura leuda toda la masa. Nosotros tenemos que entender qué estamos hablando nosotros. Porque tal vez la palabra que tú hayas dicho, crees tú que no le ha hecho daño a alguien, pero sí.
ha hecho daño. Ha sido como una tormenta impetuosa que en algunas ocasiones hace grandes inundaciones en zonas llanas. Zonas donde tú y yo menos pensamos que se va a levantar la avalancha, que se va a levantar la inundación. Áreas en las cuales tú y yo menos pensamos que el enemigo se nos va a levantar. El enemigo se levanta a querernos dañar. Porque ese es el plan de Satanás. Hurtar, matar y destruir. Dañar. Matarnos la fe. Dividir nuestros hogares. Acabar con nuestros ministerios. Colocarnos en nosotros quejanza ante el Señor. Pero nosotros tenemos que entender lo que dice este Salmo 124. Alabanza por haber sido liberado del enemigo. Lo tercero que quiero decirte, cómo David describe a los enemigos. Los describe como cazadores. Cazadores de pájaros. Cazadores. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y un león cuando tiene hambre, ¿qué hace? Sale a buscar su presa. ¿Sabes que Satanás anda al acecho mirando en qué área nos toca a nosotros para derribarnos, para matar nuestra fe, para devorar nuestra fe, para acabarnos a nosotros? Y por eso dice en el verso 7, gloria a Dios por el versículo 7 del Salmo 124. Nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazadores y se rompió el lazo y escapamos nosotros. Gracias a Dios lo que dice la palabra del Señor, que hay un momento específico cuando tú y yo clamamos al Dios Todopoderoso y sentimos la gloria de Dios, sentimos la gracia, sentimos el favor, sentimos la respuesta de Dios. Vemos como Dios, como dice su palabra en el Salmo 91, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la saeta que huele de día, de la pestilencia que anda en la oscuridad. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gracias a Dios que cuando nosotros vemos la respuesta del Señor somos libres en medio de nuestras vidas. Gracias a Dios porque se cumple lo que dice la palabra del Señor a través de uno de los salmos. Con mi Dios haremos proezas y Él derribará a los adversarios. Amados hermanos, amadas hermanas, en esta hora que me escuchas hoy a través de este precioso mensaje, yo quiero invitarte a que tú te quedes con esta porción de la palabra. El versículo 7 del Salmo 124. Cuando David confiesa, mira, una confesión de fe. Yo creo que David estaba gozoso. David estaba feliz porque vio la mano poderosa del Señor. En medio de los problemas, en medio de los momentos difíciles, tú y yo estamos llamados a ver la mano del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice, no moriremos, sino que viviremos y contaremos la grandeza de Jehová. Veremos la gloria de Dios aquí, en esta tierra de los vivientes. Allí donde tú estás vas a ver la gloria de Dios cuando tú y yo empezamos a alabar al Señor, cuando tú y yo empezamos a decretar que nuestro Dios es grande y es fuerte. Y vamos a ver cómo los lazos se rompen. Hay lazos que se van a romper en este momento. Hay lazos que se están rompiendo en este momento. Hay oportunidad en la cual Dios va a manifestar su poder y su gracia a favor tuyo, a favor mío. Pero nunca se nos olvide darle la gloria a Dios. Que Dios te bendiga en este precioso día. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas y que no solamente tú te quedes con la bendición, sino que muchos conozcan el plan de salvación que Dios tiene de antemano para nosotros. Y que el Salmo 124 se cumpla a favor de tu vida y de mi vida, como titula, alabanzas por haber sido librado de los enemigos. Alabanza, vamos a dar alabanza cada que tú y yo veamos que Dios nos libra, cada que tú y yo veamos que Dios obra ese milagro en medio de la necesidad que tú y yo estamos pasando. Dale alabanzas al Señor, no te calles, dale alabanzas al Señor, confiesa todos los días que el poder de Dios se manifiesta a favor de tu vida. Que Dios te bendiga, bendiciones del Eterno, hasta una próxima oportunidad.